Masejet Baba Batra Daf Kufnuntet Amud Alef 159a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos va a traer una halajá, una regla, una ley que fue enviada de Eretz Israel hacia Babel y nos va a decir sobre ella de que a pesar que es una halajá difícil de entender, aún así es la halajá. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Shalhu mitam, ben shelava benichse aviv behaye aviv umet beno motzi miyad halakujot, vezohi shekashe bedine mamonot. Dice la Gemara, enviaron la siguiente halajá, la siguiente regla de Eretz Israel hacia Babel. Un hijo que toma un préstamo contra las propiedades de su padre. Pongámosle nombre, el hijo se llama Yitzhak, el padre se llama Abraham. Entonces, el hijo Yitzhak toma un préstamo en contra de las propiedades de su padre llamado Abraham, y esto lo hace en vida de su padre. Posteriormente, muere su padre, muere el padre Abraham. Nos dice esta halajá, el hijo puede venir y sacarle los bienes, cobrarle los bienes a los compradores. Esta es la halajá. Y sobre esto dijimos que a pesar que es difícil de entenderla, así es la halajá. Y de inmediato pregunta la Gemara, la va mafik, veot la kujot mayavite. O sea, no entiendo. ¿Cómo va a poder venir Yitzhak, que tomó un préstamo? ¿Cómo puede venir él y sacarle los bienes a los compradores? Que él había vendido a ellos, o que el padre. Él agarró un préstamo, ¿por qué él va a poder sacar los bienes de los compradores? Primera pregunta. Entonces no cuadra. Y segunda pregunta, que tampoco cuadra en absoluto, no que es difícil de entender, no cuadra en absoluto. ¿Quién mencionó aquí que hubo compradores? Aquí decimos, si él toma un préstamo, puede venir él y quitárselo a los compradores. ¿Qué compradores estás hablando aquí? ¿Quién mencionó que se vendió algo aquí? Por eso la Gemara corrige la halajá que fue enviada y dice lo siguiente: El aitmar aji itmar, ben shemachar ben ichse aviv behaye aviv, umet beno motzi miyad halakujot, v'zeh shekashe b'nei mamonot, velem brule avuch mezaben ve'ad mafik, umay kushya, dilo matzi amar mikoach avua ve'abakatina, teida dichtiv tachat aboteja y umaneja, teshitemu lesarim bechol haaretz. La Gemara, como dije, corrige esta halajá y dice que la halajá enviada fue la siguiente, un poco diferente. Un hijo llamado, por decir, Yitzhak, no que tomó un préstamo, sino que vendió las propiedades de su padre en la vida de su padre. Ahorita no las puede vender en vida de su padre porque le pertenecen ¿a quién? Al padre Abraham. Entonces, ¿a qué se refiere él? Vendió en vida de su padre el derecho que va a tener en esos bienes después de la muerte del padre. Él va a heredar esos bienes después de la muerte del padre. Entonces, en vida del padre, vende esos bienes, no que toma un préstamo, vende esos bienes para que los compradores puedan recibirlos después de la muerte del padre. Y después muere primero ¿quién? El hijo Yitzhak. Y después que murió el hijo Yitzhak, muere también ¿quién? Abraham. Ahorita el que está de los herederos es el hijo del hijo, el nieto. Digamos que el nieto se llama ¿qué? El hijo de Yitzhak, Jacob. Nos enseña la halajá que el nieto, o sea Jacob, puede venir y sacarle esos bienes a los compradores. O sea, a pesar que los compradores compraron esos bienes para después de la muerte del hijo Yitzhak, ¿sí? Después de que muera Abraham, ellos Yitzhak vendió esos bienes después de la muerte de Abraham, ¿sí? Puede venir Jacob y quitarle los bienes a los compradores, ¿sí? O sea, puede mantener los bienes en su propia posesión. Y esto es un poco difícil de entender, ¿por qué? Porque al fin y al cabo los compradores pueden venir y decirle a Jacob, oye, ¿cómo tú nos vas a quitar estos bienes cuando tu propio papá no los vendió a nosotros? Esta fue la halajá enviada y esto es lo que es difícil de entender. Sin embargo, la Gemara dice, no entiendo por qué esto. Si esta es la halajá, no entiendo por qué es difícil de entender. ¿Por qué? Porque puede venir Jacob y decirle a los compradores, mira, la razón que yo estoy recibiendo estos bienes son porque, no por mi papá, porque mi papá Yitzhak murió, el primero que murió.
Lo estoy recibiendo directamente ¿por quién? Por mi abuelo, Abraham. ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy recibiendo? No porque estoy en vez, no porque pasa por mi papá y de mi papá hacia mí, no porque pasa por Isaac y de Isaac hacia mí, sino directo, ya que primero murió Isaac y después muere Abraham. ¿Quién hereda a Abraham? El nieto, yo lo heredo directamente. Entonces no entiendo cuál es la pregunta, cuál es tu pregunta. Tu papá no los vendió y tú no los vas a quitar, ¿qué tiene que ver? Tu papá, mi papá te lo vendió, o sea, Isaac te lo vendió en caso de que primero hubiese muerto Abraham y él lo hubiese recibido. Pero ahorita que él murió primero, él nunca lo recibió, entonces le pertenece a Abraham y yo lo heredo que directamente. ¿Sí? Como dice el pasuk en Teilim, taja taboteja y ubaneja. Si no dice tajteja y ubaneja, taja taboteja, o sea que está hablando de Isaac, del intermedio, y dice taja taboteja, en vez de tu padre estará tu hijo. ¿Sí? O sea que el hijo está directamente, hereda al abuelo. Entonces no entiendo. Si esta es la halajá y esto es lo que es difícil de entender, no me cuadra. Porque no es difícil de entender. Por eso la Gemara vuelve y corrige la halajá enviada. El aikashia akashia. Ben bechor shemachar helek bechora bechayaviv umet bechayaviv beno motzi miyad alekujot וזוהי שקשה בדיני המות אבו המזבן ויהיו מפיק וחיטי מחנמי אמר מכוח אבו דאבא קאתינא y מכוח אבו דאבא קאתי בחלק בכורה מה יביתה ומה יקושא דילמה בצי אמר מכוח אבו דאבא קאתינא ובמקום אב Caimna. Dice la Gemara, te voy a decir, la Gemara como dijimos corrige nuevamente la halajá enviada de Eretz Israel a Babel y dice que fue la siguiente. La halajá enviada está hablando en un hijo que es Bejor. Digamos, el padre se llama Abraham, Yitzhak es ¿qué? Bejor. Yitzhak es Bejor. Y vende, ¿pero qué vende? Vende el derecho de su primogenitura. La segunda parte que recibe, esa es la que ¿qué? La que vende. Y la vende en vida del padre, en la vida de Abraham. Para que los compradores obtengan ese derecho después de la muerte de Abraham. Pero ¿qué pasa? Primero no murió Abraham, sino primero murió ¿quién? Yitzhak, en vida del padre. Y después murió Abraham. Nos enseña la halajá. El hijo de ese hijo, o sea, el nieto de Abraham, o sea, Jacob, puede quedarse con esa parte de primogenitura. O sea, no se la puede quitar a los compradores. Esta es la halajá. Y sobre esto fue dicho que, a pesar que es difícil de entender, así es la halajá. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque al fin y al cabo, uno podría decir, tu padre, le puede decir a Jacob, tu padre Yitzhak lo vendió y tú no los vas a quitar. Tu padre no los vendió y tú no los vas a quitar. ¿Qué me vas a decir? También aquí podemos responder como antes, que podría venir Jacob y decir, no, yo no vengo, esto no pasa por mi padre, esto no pasa por Yitzhak, es directamente ¿de quién? De Abraham. Pero no puede ser, ¿por qué? Porque aquí es la Bejorá. La Bejorá, ¿quién la recibe? Yitzhak. Si es directamente de Abraham, no hay Bejorá aquí, no hay primogenitura. Entonces, si hay una primogenitura aquí es seguro, ¿por qué? Porque pasa por Yitzhak. Y si pasa por Yitzhak, entonces no se entiende porque le podrían decir los compradores, mira, tu padre me lo vendió y tú me lo vas a quitar. Así explica la Gemara. Sin embargo, la Gemara también tumba esta explicación o esta corrección. ¿Por qué? Porque puede ser que el argumento de Jacob es el siguiente. No obstante, vengo y recibo esto por fuerza de ¿quién? De mi abuelo, directamente. Y no paso por mi padre. Y la razón que demando la mejora para mí, no se la quiero a los compradores, es porque yo estoy en vez de mi padre. En vez, no es que pasa por mi padre y después hacia mí. Ahorita que mi padre murió, ahorita que mi padre Yitzhak murió, yo lo recibo directamente de mi abuelo en vez de Yitzhak. Entonces, si estoy en vez de Yitzhak, si Yitzhak era primogénito, pues yo también me lo merezco. Pero no es que pasa por Yitzhak y de Yitzhak hacia mí. Entonces, no entiendo por qué va a ser difícil de entender. Entonces, no puede ser esta explicación. Por eso la Gemara vuelve y hace una corrección en esta halajá. Elai kashia ha kashia. Haya yodea lo edut bishtarat shelo nasa gazlan. Benase gazlan. הוא אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. השתיו לו מהימן, אחרים מהמנה, וזוהי שקשה דיני הממונות. מה יקוש? הדין כגון שהוחזק כתב ידם בבית דין. Por eso dice la Gemara, tenemos que hacer una nueva corrección de la halajá enviada, para así poder entender qué era lo que era difícil de entender. La halajá es la siguiente, y ahorita cambia completamente. La halajá enviada fue así. Una persona, por decir, Shimón, firmó como testigo un documento
a favor de Reubén. Y cuando firmó en la fecha que está escrita en el documento, por decir 1 de Nisan, no era ladrón. O sea que era kasher leedut. Y este firmante que le pusimos que se llama ¿qué? Shimon, se convirtió, fue ladrón después del 1 de Nisan. O sea que después de este documento, ahorita ¿qué es? Que él es pasul leedut, inválido para dar testimonio. Ahorita, con este documento quiere venir Reubén y cobrar algo. Pero para cobrar con un documento hay que hacer kiyum shtarot, hay que certificar el documento. Y una de las maneras como certificar el documento es que venga el propio firmante y diga, yo reconozco mi firma. Nos dice la halajá, él, ¿quién es él? Shimón, no puede atestiguar sobre su propia firma. ¿Por qué? Porque ya es inválido para edut. Pero sí pueden venir otros, que es otra manera como hacer kiyum shtarot, y decir, nosotros reconocemos, puede venir Leví, otros dos testigos, y decir, nosotros reconocemos la firma de Shimón, y el documento va a estar kasher, y Reubén va a poder cobrar a raíz de esto. Esta es la halajá que fue enviada. Y lo que es un poco difícil de entender aquí es, o sea, la dificultad en esta es la siguiente. Si a Shimón no le creemos ahorita para certificar el documento, ¿por qué? Porque es pasul edut, porque es ladrón. Entonces sospechamos que está, de la misma manera que es ladrón, también está mintiendo. Si es así, pues ¿qué te sirve que vengan otros dos y digan reconocemos la firma de Shimón? También hay un problema, porque puede ser que el documento, la fecha del documento, como Shimón firmó ese documento, puede ser que la fecha es mentirosa, puede ser que es posterior en verdad y la puso con una fecha previa a que fue ladrón. Entonces, ¿qué te sirve que vengan dos y certifiquen el documento? Y me vas a decir, ahí ya está todo bien porque firmó antes de que es ladrón. No, ¿quién te dijo? Puede ser que la fecha del documento que es sheker, puede ser que es mentira. Y eso es lo que es difícil aquí entender. ¿Cómo puede ser que Shimón mismo no puede certificar? De hecho, eso sí lo podemos entender. Shimón mismo no lo puede certificar porque es ladrón. Pero ¿cómo puede ser que pueden venir dos adicionales y certificarlo? A través de que reconozcan la firma. Muy bien, reconocieron la firma, pero ¿quién te dijo que esta firma fue hecha antes? La fecha puede ser que Shimón mintió, escribió una fecha de mentira. Si me dice la Gemara, no entiendo por qué es difícil de entender. Puede ser que esta halajá fue dicha cuando nos consta en el Bedín que la fecha del documento es real. Y ya, por eso cuando vienen dos de fuera está bien. Entonces, no entiendo cuál es la dificultad. Entonces vuelve la Gemara a corregir. O tenemos que buscar una halajá que sea difícil de entender. Esta no es difícil de entender. Porque podemos decir de que estamos hablando de un caso que la fecha está establecida en el bedín del documento. Entonces, por eso la Gemara vuelve e intenta. El Aikashi Hakashia. Haeo de alo edut bishtara cheloti por lo virusha. הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. ומאי כושי דין מהחנמי כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין. La Gemara vuelve y dice, ¿sabes cuál es el caso? El caso es el siguiente. Shimón firmó a favor de Reubén, ¿sí? En el documento, como antes. Pero Shimón, no obstante, era un familiar muy lejano era un familiar de Reubén, pero muy lejano, o sea que podía dar testimonio sobre él, ¿sí? Y no era heredero de él, porque Reubén tenía un familiar más cercano a Shimón. Digamos, Leví era más cercano a Reubén que Shimón, o sea, Leví era más cercano a Reubén en relación a Shimón con Reubén. Entonces Shimón cuando firma es kasher leedut. ¿Por qué? Porque es muy lejano, ¿sí? Y él no va a heredar nada, porque está ese heredero más cercano a Reubén llamado Leví. Y después, ¿sí? Y entonces firmó el documento. Pero después, ¿qué pasó? Muere ese Leví. De tal forma que ahorita, ¿quién se convierte en el heredero de Reubén? Shimón. Entonces ahorita él no puede certificar su propia firma, porque ahorita ya tiene relación. No quedaba edut, es juez y parte. Si tiene conflicto de interés, ¿sí? Él no puede certificar, pero otros, nos dice la halajá enviada, sí podrían certificar. ¿Qué me vas a preguntar? De la misma manera que él no puede certificar su propia firma, porque puede ser que está mintiendo porque tiene un conflicto de interés, puede ser, entonces, ¿cómo podrían venir dos de afuera y certificar? A pesar de que son dos de fuera que están certificando la firma de él, pero puede ser que la fecha está incorrecta, porque él tiene conflicto de interés. Dice la Gemara, esa es la dificultad en esto.
Pero sin embargo, la Gemara también tú me dices, no entiendo esta dificultad, porque podemos decir que el caso aquí es cuando nos consta en el Betín que la fecha del documento es una fecha real. Entonces otra vez no se entiende la dificultad, por eso tenemos que volver a corregir la halajá para poder entender la dificultad. La pregunta. Dice la Gemara, el aikasha hakasha, יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. הוא לא מהימן, אחרים מהימנה, וחיטי מחנה מכיוון שהוחזקו כתב ידו בבית דין, ואמר רבי יוסף בר מנוי, אמר רבי נחמן, אף על פי שלא הוחזק כתב ידו בבית דין, ומהי קושיא? דין מגזרת המלך היא. די הוא לא מהימן ואחרים מהימנה, ולא משום דמשקר, די לא תימכי, משה ואהרון לחותנם, משום דלא מהימנה הוא, אלא גזרת מלך הוא שלא יעידו להם, הכנה מגזרת מלך הוא שלא יעידו על כתב ידו lejoteno. La Gemara vuelve e intenta decir una nueva explicación en esta halajá. Dice la Gemara, ¿sabes cuál fue la halajá enviada a Eretz Israel a Babel? La siguiente. ¿Qué pasa si Shimón firmó un documento de Reubén a favor de Reubén? Y no era familiar en absoluto, cero familiar, no lejano, nada, cero familiar. Y después que firmó, entonces cuando firmó era kasher, después que firmó, después de un tiempo se convirtió en su familiar. ¿Cómo? Se casó con su hija. Entonces se convirtió en ¿qué? Shimón se convirtió en yerno de Reubén. Nos dice la halajá, Shimón no va a poder certificar su propia firma. Pero otros sí van a poder certificar su firma. ¿Sí? Y sobre esto es la dificultad. Si a él no le creemos porque tiene interés, porque ahorita es familiar y por eso no puede certificar su firma, ¿cómo le vas a creer a dos de fuera que vengan y certifiquen la firma de él? A pesar que son dos externos, dos extraños que están certificando la firma de él, pero puede ser que la fecha que está escrita ahí, como tiene interés, no es. ¿Qué más a responder? Aquí también puede ser que estamos hablando en un caso que la fecha fue registrada en el Bedín, entonces nos consta que es real. No podemos decir esto aquí porque sobre este caso dijo Rabbi Yosef Maniú Menomero Nachman claramente que esta halajá fue dicha inclusive si la fecha no fue registrada en él Bedín. ¿Sí? Entonces por eso se entiende la dificultad. Sin embargo la Gemara Tumba dice todavía no se entiende la dificultad. ¿Por qué? Todo lo que acabamos de decir esta dificultad es porque pensamos que al volverse yerno hay una relación familiar y va a mentir. Entonces si esa es la razón que va a mentir, por eso él no puede certificar y por eso preguntamos que tampoco otros dos extraños podrían venir a certificar porque puede ser que mintieron con la fecha. Si esa fue la dificultad, ¿sí? Dicen, pero ¿quién te dijo? Puede ser que la razón que un yerno no pueda dar testimonio sobre algo de su suegro, Shimón sobre Reubén, sí, cuando es su yerno, es porque, no porque va a mentir, sino que será Tamelech, es un decreto divino, no porque va a mentir. Entonces, ellos mismos no pueden certificar su propia firma, ¿por qué? O sea, no sospechamos que va a mentir, sino un decreto divino. No puede ser familia, yerno no puede testiguar, entonces, él mismo no puede testiguar sobre su propia firma, pero otros sí. Me preguntaste, otros sí, pero sospechemos que mintió. No sospechamos que mintió. Él no puede certificar su propia, pero otros sí pueden. No es que sospechamos que mintió. Te voy a dar una prueba que así es. Moshe y Aarón, ¿podían dar testimonio sobre sus suegros? No. ¿Y por qué? Porque no les creemos porque van a mentir. Moshe y Aarón van a mentir. No, entonces ¿por qué es? Que es de la Tamelech, seguro. Seguro es un decreto divino. Se puede ser que aquí también es decreto divino. Y si es así, entonces no hay dificultad. Ellos mismos no pueden certificar su propia firma porque es un decreto divino que ellos no pueden certificar su propia firma cuando cuando es a favor del yerno. Pero otros sí podrían. ¿Cuál es tu sospecha? No, que también la fecha que van a mentir. No, aquí no es tema de mentir. Aquí es tema de que los mismos familiares no pueden testiguar, no por mentir. Ahí está la prueba de Moshe y Aarón, que no pueden testiguar, a pesar que no hay duda de que ellos no van a mentir. Por eso lo llamará nuevamente. No entendemos esta halajá. No entendemos la halajá que fue dicha con la dificultad. ¿Sí? El aleolam que de ambrinan meikara. U de kakash el achtaja taboteja y humaneja ha'u bibraja ketiv. Umimatzi tamrat bibraja ketiv. Avalinian dinalo. Veatna nafala baita la balaviv. Alava al morishav. Veaita alav ketu batishav balcho yirshav. Umrim. Haben metrishom achar kach metav. Ubalcho omer. Hav metrishom achar kach metaben. Mailav yorsheav. Bene. מורישיו אחי, ויסר גדלת לו מציא אמר מכוח עבודה בקעתינא דכי כתיב תחת אבותיך יומניך בברכה כתיב כי מת הבן ואחר כך מתיו מה יהווה נעימה להוא בעל חוב ירושיו ועונד כשקילה לא יורשי האב אחיו מורישיו אחי דאבוה. La Gemara hace una nueva explicación. La explicación es la siguiente, no es una nueva, volvemos a la que dijimos al principio. En verdad la halajá enviada de Eretz Israel a Babel fue la siguiente.
Volvemos al hijo con padre. Hijo llamado Isaac, padre llamado Abraham. El hijo vende los bienes del padre en la vida del padre. No puede venderlos ahorita porque no le pertenecen a él. Entonces, ¿qué se refiere a vender? Refiere a vender en el futuro. O sea, te lo vendo ahorita para que cuando yo reciba esta herencia, así hace Isaac el hijo, te la doy al comprador de una vez. Y al final, muere primero Isaac y después Abraham. E Isaac tenía un hijito llamado Jacob. Nos enseña la halajá que el nieto Jacob, puede venir y decir: yo me quedo con todo esto, y no le llega nada a los compradores. A pesar que Isaac dijo: después de la muerte de mi padre, todo va a ser para los compradores, ya que murió primero Isaac. Y después Abraham, puede venir el nieto, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, Jacob puede venir y quedarse con todo eso y no darle nada a los compradores. Esa es la halajá. Y la dificultad que teníamos es que, ¿cuál es la dificultad que mencionamos? Que le podrían decir los compradores al nieto de Jacob: mira, tu papá no los vendió, entonces ¿cómo tú no los vas a quitar? ¿Sí? Esa es la halajá y esa es la dificultad. Pero preguntamos que esto no es ninguna dificultad, porque está escrito en el Teilim 45, Yudzain taja taboteja y umaneja. En lugar de tu padre, así le estamos hablando intermediario, Isaac, en lugar de tu padre estarán tus hijos. O sea que el nieto está en vez de quién, del abuelo, y no pasa por quién, por Isaac, por el padre del hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no entiendo. ¿Cómo le pueden decir los compradores: tu padre lo vendió y tú no los vas a quitar? Aquí no pasa por el padre, aquí es directamente de mi abuelo. ¿Sí? ¿Será? No, eso no es una buena respuesta. ¿Por qué? Porque ese pasuk no fue para enseñarte una ley en herencia. No fue para enseñarte que el abuelo directamente hereda ¿qué? El nieto, como nosotros dimos, cuando no está el del medio, cuando no está Isaac. ¿Sí? No como entendimos hasta ahorita, sino te viene a decir una verajá. Los tzadikim, las personas justas, tienen una bendición que los hijos y los nietos van a seguir sus caminos. O sea, el pasuk no viene a decir una verajá. Nosotros entendimos, nos basamos en ese pasuk para decir que el pasuk nos está enseñando una halajá en ley de una regla, una ley en temas de herencias, que cuando el intermediario falleció, el abuelo hereda directamente al nieto. No te voy a enseñar nada de herencia, te voy a enseñar una verajá, una bendición. A los justos, taja, taboteja y ubaneja, una verajá. Entonces, si es así, vuelve la pregunta, que se entiende que no es directamente, sino debería pasar por Isaac. Entonces pueden venir los compradores a decirle: oye, si tu papá no los vendió, ¿cómo no los va a quitar? Esa es la halajá y esta es la dificultad. Sin embargo, la Gemara dice: no me cuadra decir que este pasuk de Teilim 45 es solo una bendición, pero no es una halajá. Este pasuk no nos viene a decir una halajá en leyes de herencia. ¿Por qué no me cuadra? Porque nosotros mencionamos en la Mishnah, en Kuf Nun Zayin Amud Aleph 157a, mencionamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si entraron a una casa un hijo y un padre? Isaac y Abraham. ¿Sí? Isaac y Abraham. En su momento mencionamos Reuben y Jacob, pero ya que mencionamos ahorita, entraron Isaac y en una casa Isaac y Abraham. Primer caso. Segundo caso, entró Isaac y cualquier otra persona, cualquier otro familiar que le deja en herencia a él. ¿Sí? Cualquier otra persona que le deja en herencia a él. ¿Sí? Digamos, su hermano. ¿Sí? Ishmael. ¿Sí? Enfoquémonos en este segundo caso, pero es la misma idea. Entró a la casa una persona con otro que le deja en herencia, ya sea su padre o ya sea su hermano. Y la casa se cae y ambos se mueren. Y no sabemos quién muere primero. Y sobre Isaac, sí, que es el que recibe herencia, ya sea de su padre o en el segundo caso de su hermano, tiene una obligación, sobre Isaac hay una obligación de pagarle ketubá a su esposa, y tiene un prestamista que le debe dinero, o sea, él le debe dinero a un prestamista, o sea, que él es prestatario. Y él no tenía suficiente dinero. Pero ahorita que murió el que le deja en herencia, si recibe esta herencia, ya tiene dinero para pagar a sus prestamistas, digamos, porque la ketubá también es una deuda que tiene. ¿Sí? Entonces viene la discusión. Los herederos del padre dicen: no, primero murió, o sea, los herederos del padre o del hermano mayor que dejan herencia, de Ishmael, ¿sí? Dicen: no, primero murió Isaac y después murió
Abraham o Ismael, ¿sí? Y por lo tanto, de tal forma que si primero murió Yitzhak, él nunca heredó nada. Y si nunca heredó nada, los prestamistas esos no pueden venir nunca a cobrar de estos bienes. Sin embargo, los herederos, sin embargo, los prestamistas, el prestamista, la que tu patisha, la esposa, viene y dice, no, puede ser que murió primero ¿quién? Jacob, Abraham o Ismael, y después murió Yitzhak, de tal forma que Yitzhak sí heredó, y entonces yo puedo venir y cobrar de esos bienes que heredó Yitzhak, porque me lo debía a mí. Así dice la Mishnah. Ahorita, ¿quiénes son los herederos del padre? Dice, los herederos del padre. Aquí hay un bando, herederos del padre y los prestamistas. ¿Quién es el heredero del padre? ¿Sí? Los herederos de Abraham. ¿Quiénes son? La Gemara entiende que los herederos de Abraham son el nieto, o sea, el hijo de Yitzhak, o sea, Jacob. ¿Sí? Que él es heredero de su abuelo, del papá de su papá. Y la Gemara entiende cuando decimos en el segundo caso de la Mishnah, dos casos, hijo o padre que entraron a la casa, o Yitzhak y otro que le dejan herencia. ¿Quién es ese otro? La Gemara entiende que es su hermano, como el ejemplo que dijimos, Ismael. ¿Sí? Así la Gemara entiende la explicación de esta Mishnah. Dice la Gemara un segundo. Pero si nosotros decimos que esto no es una ley, lo que aprendemos del pasuk en Teilim, Taja taboteja yubaneja, y no decimos que el nieto hereda directo ¿de quién? Del abuelo, ¿sí? Porque no aprendemos esa ley de ese pasuk, sino es una veraja nada más, ¿sí? Entonces no me cuadra. También cuando los herederos del padre de Abraham, o sea, el nieto, según lo que dijimos, Jacob, viene y dice, primero murió Reubén y después murió Abraham, ¿sí? ¿Qué ayuda? No, primero murió Yitzhak y después murió Abraham, ¿sí? Cuando viene Jacob dice, primero murió los herederos del padre. Otra vez, ¿quiénes son los herederos del padre? Los herederos de Abraham. ¿Quiénes son? Dijimos, Jacob. ¿Y qué argumenta él? Que primero murió Yitzhak y después murió Abraham. ¿Qué ayuda? Porque eso es a favor de ellos. Porque eso es a favor de ellos. Le puede seguir viniendo el Baal Job. Al fin y al cabo, ¿sí? Estamos agarrando la herencia de tu padre. Y ya que no es directo, porque no lo aprendemos del pasuk, porque el pasuk es una bendición nada más, ¿sí? Entonces pasa por Yitzhak, dame todo para mí, dame todo para acá. Pero Yitzhak me debía mi dinero. Me debía mi dinero, la que tu papá me la debía a él. Todo lo que él puede argumentar que primero murió el Yitzhak, todo lo que puede argumentar Jacob que primero murió Yitzhak y después Jacob, se refiere a decir que él se queda con toda la herencia porque es directo. Pero si pasa a través de Yitzhak, se vuelve otra vez los prestamistas y vienen a cobrar. Entonces, ¿cómo tú me dices de que de este pasuk es una más bendición y no aprendemos de que es directo? Dice la Gemara, no. En verdad podemos decir, todo esto está basado en que tú dijiste que los herederos del padre, ¿quiénes son los herederos del padre? Son los hijos del hijo, Jacob. Dice la Gemara, no, en verdad, Yerushea, cuando decimos herederos del padre, no son el hijo del hijo, no es Jacob. Sino se refiere a quién? Se refiere a los hermanos de Yitzhak, a Ismael, que Ismael hereda al padre Abraham, ¿por quién? Por su propia fuerza, no porque pasa por Yitzhak. Y cuando decimos Morishab, en el segundo caso que decimos que entra a la casa alguien, Yitzhak, con el que le dejan herencia, no es como entendimos hasta ahorita que entra con su hermano, sino con el hermano del padre, con el hermano de Abraham, ¿sí? Que le dejan herencia. Entonces así no hay ninguna prueba al respecto. Seguimos. Baumine מרב ששת. מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב. אמר לו רב ששת ניתוח, אב שנשבע ומת בנו במדינה, או בן שנשבע ומת אביו במדינה, יורשע ויורשע בן יחלוקו. איך ידע? מי למעקדי קטן יהני יורשע ואיני יורשע בן. אלא לאו אחי כאמר, אב שנשבע ומת בן ביתו במדינה, ובן שנשבע ומת אבי אמו במדינה, ולא ידינן הם מינה ומת ברישא, יורשע אב ויורשע בן, יחלוקו. ואם איתה נהנה מדי בן מת ברישא, לירתה לאבוה דאימה בקברי, ולירתינו לאחוה מן אבוה. אלא לא שם, הנה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מאב. אמר לרווחה, ברמני ומלאביי, אפננה מתנינא, נפל הביתה לה ועל אמו, אלו ואלו מודים שיחלוקו. ואם איתה נהנה מדי בן מת ברישא, לירתה לאימה בקברי, ולרתינו לאחי מאבוה. אלא לא שמינה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב. שמע מיני ביתם עמי. אמר אביי, נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל. מהסיבה אמורה בבעל, הן הבעל יורש את אשתו בקבר, אף סיבה אמורה בבן, הן הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב.
Le preguntaron a Rashad la siguiente pregunta, la siguiente duda. Una madre y un hijo. Hablemos de Sarah e Yitzhak. ¿Sí? Y normalmente muere, si la mamá es viuda, digamos, ¿sí? Tiene unos bienes. ¿Quién hereda los bienes de la madre? El hijo Yitzhak. Pero ¿qué pasa si Yitzhak fallece primero? De tal forma que ahorita está en la tumba Yitzhak. ¿Sí? Y después viene la mamá de Yitzhak, o sea, Sara, y ¿a quién? Y muere la mamá de Yitzhak, o sea, Sara. La pregunta es, ¿a quién le hereda sus bienes ahorita? Por un lado podemos decir, no, aunque su hijo murió, pasan a su hijo. Ahorita Yitzhak tenía un hijo llamado Jacob, ¿sí? Y por otro lado, Sara tenía hermanos, ¿sí? Entonces, ahorita, otra vez, ¿cuál es el caso? El caso es, primero murió Yitzhak, y después muere Sara, y Sara tiene bienes. La pregunta es si decimos que los bienes siguen a Yitzhak, y ya que Yitzhak no está vivo, siguen para sus hijos. O decimos, no, ya que Yitzhak no está vivo, no van para Yitzhak, sino van para la familia de ella. ¿Sí? Esa es la duda que le hicieron a Rashad. O sea, si una persona que ya falleció puede seguir heredando algo de su mamá para poder pasarlo a sus hijos. Así le preguntaron a Rashad. Le respondió a Rashad, mira, te voy a traer una prueba de la siguiente baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un padre, por decir Abraham, fue tomado cautivo para una tierra lejana y al final murió mientras que estaba secuestrado? Y por otro lado, en la tierra natal del padre tenía su hijo, tenía su familia. Su hijo, digamos, se llama ¿qué? Yitzhak. Y también murió. Pero por como estaban en diferentes lugares y lejos, nos enteramos después de un tiempo que ambos murieron y no sabemos quién murió primero. O un caso contrario, que es la misma idea. El hijo fue secuestrado a un lugar lejos y el papá se quedó y al final ambos murieron, pero no sabemos quién murió primero. ¿Qué hacemos con la herencia del que murió? Por un lado tenemos ahorita discusión entre los herederos del padre y los herederos del hijo, en este caso. Dice la baraita Yahloku. Se tienen que dividir los bienes. Así dice la baraita. Y pregúntale a Gemara un segundo, ¿cuál es el caso? Si el caso es literal, como acabamos de decir, padre e hijo, no entiendo. Los mismos, los herederos del padre son los mismos herederos del hijo. Los herederos del hijo son los herederos del padre. Entonces, no entiendo. Por eso la Gemara explica y dice, cuando decimos padre, ¿sí? Cuando decimos el primer caso, que el padre fue secuestrado y el hijo murió, no se refiere que el hijo murió, que el padre fue secuestrado a un lugar y murió y el hijo murió en el lugar original. No se refiere el hijo del padre, sino se refiere el hijo de la hija, nieto, ¿sí? Hijo de la hija. Y cuando decimos el segundo caso, que el hijo fue secuestrado y el padre se quedó en su lugar original y murió, ambos murieron, ¿sí? El padre no se refiere al padre literal de este hijo, sino se refiere al papá de la mamá. O sea, abuelo con nieto, esos son los dos casos, ¿sí? Pero no es abuelo con nieto, hijo de hijo, sino es el nieto, ¿quién es? Hijo de hija, a través de la hija, ¿sí? Y ahorita viene la discusión entre los dos. Por un lado tenemos los familiares del padre, que son del abuelo, ¿sí? Del abuelo, que son sus hermanos, por decir. Y por otro lado tenemos los familiares del nieto, que son ¿quién? Los hermanos paternos, que el nieto que es hijo de la hija, o sea que no son los mismos herederos. Esa es la discusión entre ellos. Y ahí es cuando viene la discusión, le dice la baraita, y Ahlokos tienen que dividir los bienes. Dice la Gemara, pero si tú me dices de que un hijo independientemente siempre puede heredar a su mamá, también si murió previo a su mamá, a su madre, dice la, también si decimos que murió primero el hijo, ¿sí? Puede seguir, o sea, si tú me dices que alguien a pesar que murió, puede seguir heredando y pasarlo a sus familiares, dice la Gemara, ¿quién te importa aquí? ¿Quién murió primero? También si decimos que el nieto fue el que murió primero, pues debería de ser que los familiares de él, sí, o sea, los hermanos de la madre, los hermanos que tiene los familiares de él, son los que deberían de heredar, independientemente de quién murió primero. ¿Por qué? Porque siempre llega por él. Vemos de aquí que efectivamente no puede venir un hijo que ya falleció, alguien que ya falleció, y heredar a su mamá. Por eso la discusión es quién murió primero. Si murió primero el hijo, entonces no pueden heredarlo, y por esa discusión, y por eso es que decimos Yahloku. Primera prueba de esta baraita. Segunda prueba de la Mishnah que vimos, la trae Rabba Bar Maniume a Abaye, se la dice Rabba Bar Maniume a Abaye, de la Mishnah que vimos anteriormente.
en la clase anterior, 158b. El caso es así, ¿qué pasa si entraron a la casa dos personas, hijo y mamá? ¿Sí? Sara e Yitzhak entraron a una casa, la casa se cayó y ambos murieron, pero no sabemos quién murió primero. En este caso no hay majloc entre Bet Shammai y Bet Hillel, y según ambos decimos que Yahloku. Muy bien. Dice la Gemara, pero si tú me dices que siempre un hijo puede heredar a su mamá, a pesar que el hijo ya murió, ¿sí? ¿Qué importa quién murió primero? También si primero murió el hijo, ¿sí? Pues debería de pasar ¿a quién? A la familiar del hijo, no a los hermanos de la mamá. ¿Por qué? Porque a pesar que murió primero, ¿qué importa? Pasa por él. El hecho que hay una discusión y decimos que entre las partes y decimos que Yahloku que se divide, vemos de aquí que efectivamente el hijo no puede heredar a su mamá si el hijo ya, o sea, un hijo muerto no puede heredar a su mamá para pasar la herencia a su descendencia. Entonces tenemos dos pruebas. ¿Y cuál es la razón de esto? O sea, ¿dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, lo aprendemos de la Torah. Está escrito la palabra sibá o el verbo sibá, lotisov, que es transferencia de la herencia, en dos lugares. Está escrito en relación a la herencia de un hijo y está escrito en relación a la herencia de un esposo de la esposa. ¿Sí? Ahí está hablando de transferencia. ¿Por qué? Porque cuando un hijo hereda de su madre, traspasa los bienes, ¿sí?, de una tribu a otra, porque si la mamá era de una tribu y se casó con un hombre que el hijo por ende se va como el papá, entonces cuando recibe el hijo, se traspasa de tribu a tribu. Igualmente un esposo de una esposa, cuando hereda de la esposa, pasa de tribu a otra tribu. Se está escrito en esos dos sibá, transferencia, comparamos uno con otro. De la misma manera que en la herencia del esposo, cuando recibe de la esposa, decimos que únicamente recibe de los bienes que tiene la esposa Bahaim en ese momento actualmente, y si muere primero el esposo no recibe nada. O sea que lo yoresh bakeber. Igualmente, hacemos que será Shabbat Kesh, también decimos que también cuando dice transferencia, si va en un hijo de la madre, también decimos de que no hereda a su mamá si él murió primero. Ese es el mejor para esta alajá. Seguimos. La Gemara trae la siguiente historia. Aúda amarle lejabre, nixé de barsisin mezamnin alaj. Havai hadar, de ave micaria de barsisin. Amarle, halav de be barsisin hi, veikreu de micaria de be barsisin. Atule kamedera nachman, ukavea de lokeach. Amarle raba le Rabnachman, dinahach yamotzime javero a la barraya. De Rami de Raba o de Rabnachmana de Rabnachman. Bueno, expliquemos esa historia. Dice la Gemara lo siguiente. Había una historia con una persona, por decir Shimón, que le vende a su compañero, por decir que Reubén, le dice lo siguiente: te vendo todas las tierras, le dice Shimón a Reubén, todas las tierras que le compré a la persona llamada Barsisín, todas las tierras esas te las vendo a ti. Así le dice ¿quién? Shimón a Reubén. Y había una de esas tierras que la llamaba todo el mundo la tierra de Barsisín, ¿sí? Pero viene el vendedor Shimón, y obviamente tenía varias tierras de que fueron compradas de Barsisín y esas definitivamente recaen en la venta. Pero aparte de esas tierras había una que la llamaban ¿qué? La tierra de Barsisín. Pero le dice Shimón a Reubén después de que hizo la venta: no, esa no se la compré a Barsisín, así le llama la gente, pero no se la compré a Barsisín, entonces esa no está incluida en la venta que te hice, ¿sí? Fueron a preguntar, y sin embargo el comprador dice: no, si tiene ese nombre es porque probablemente se la compraste a Barsisín, entonces debe estar incluido también en esta venta. Fueron a preguntarle a Rabnachman, y Rabnachman dijo que le pertenece ¿a quién? Le pertenece al comprador. Le pertenece al comprador. Así dice Rabnachman, recuerden los nombres. Sin embargo, Raba discute y dice: no, Amotzime Javeró a la barraya. ¿Quién tiene esa tierra llamada Barsisín? El vendedor. ¿Tú quieres traer una prueba? ¿Tú quieres cobrarla, quieres sacarla, quieres exigirla? Trae una prueba. Si no tienes una prueba contundente, no te sirve. Así fue la alajá dicha. Bien, la Gemara y trae una contradicción entre Rabnachman con Rabnachman y Raba con Raba. De Rami de Raba, de Rabnachman de Rabnachman. De Aude, amarle lejabre mai bait behaibeta. Amarle minaza vinta behajalit, shene hazaka. Amarle ana beshkuneka vayavai. Atu le kamed Rabnachman. Amarle zilber ora gilatach. Amarle Raba le Rabnachman. Dinah yamotzime javero la barrabaya. Kasha de Raba. De Rabnachman de Rabnachman. De Raba lo kashya, ha mujer kai benichse, hatam lo que kai benichse. De Rabnachman lo kashya, ha que van de amarle de be Barsisín, umicaria de be Barsisín, ale di derrame le galuye de lav de be Barsisín hi, hatam lo yela de nakich taram y lo amrían le kayim shtarach, bekum benichse. Dice la Gemara: tengo una contradicción en la opinión de Raba y tengo una contradicción en la opinión de Rabnachman. Y la contradicción es la siguiente. Hay una segunda historia. La segunda historia es la siguiente. Una persona que le dice a su compañero, digamos, Shimón, le dice a Reubén estaba viviendo en una casa, estaba viviendo en una propiedad, y le dice:
sea que Reubén es, llamémoslo, el ocupante de la propiedad. Viene Shimón y le dice a Reubén, oye, ¿qué haces tú ahí? Esta es mía. Le responde Reubén, ¿cómo? Te la compré a ti. Le dice, muéstrame un documento que me la compraste. No necesito mostrarte el documento porque ya llevo aquí ¿cuánto tiempo? 3 años de Hazaká. Entonces, cuando hay 3 años de Hazaká no necesito documento. Y el hecho que llevo 3 años y nunca me reclamaste, eso demuestra que ya es mía. Así le respondió Reubén. Viene el dueño original, Shimón, y le dice al ocupante Reubén, ¿cómo? Yo no te reclamé porque yo estuve aquí todo el tiempo en esta propiedad adentro viviendo. Yo estaba en la parte de adentro y tú estabas en la parte de afuera. De hecho, yo estaba usando todo el tiempo para salir, estaba usando donde tú estabas, por eso nunca reclamé. Entonces, lo que tú tuviste 3 años ahí usándolo no se considera Hazaká. Y no tenía 2 testigos al respecto. Fueron a preguntarle a Rav Nachman cuál es la halajá. Y le dijo Rav Nachman, al ocupante, o sea, Reubén, trae testigos que estuviste ahí 3 años solos. ¿Sí? Y si no traes 2 testigos, esta tierra le pertenece ¿a quién? No al que la tiene, sino, no al ocupante, sino a Shimón, el dueño original. Así dice Rav Nachman. Sin embargo, Raba dice que ¿qué? Raba dice que no, la halajá es Hamotzi mejaveró alaba raya. ¿A quién seguro pertenecía esta propiedad? Al dueño original, a Shimón. Entonces, si ahorita que Rubén quiere venir a agarrarla, perdón, no, ¿a quién le pertenece seguro? ¿Quién está ocupando esta tierra? Reubén, ¿sí? Entonces, si Reubén está ocupando la tierra y Shimón quiere decir algo en contra, el que tiene que traer aquí una prueba, ¿quién es? Shimón. Dice la Gemara, contradicción entre Raba y Rav Nachman. Cada uno dice lo opuesto a lo que dijo en la primera historia. Dice la Gemara, no, en verdad no hay contradicción. ¿Por qué? La contradicción de Raba podemos decir que no es contradicción. ¿Por qué? Porque en el primer caso estamos hablando, en el caso de Barsisín, estamos hablando cuando ¿quién se encuentra en esa tierra que la llaman Barsisín? ¿Quién se encuentra ahí? El vendedor, ¿sí? Entonces, ya que el vendedor es el que se encuentra ahí, él es el que se llama que el que tiene la posesión. Entonces, ¿quién tiene que traer una prueba? El profesor Nachman dijo, el que tiene que traer una prueba, ¿quién es? El otro. Sin embargo, el segundo caso, ¿quién se encuentra en la tierra? El ocupante, Reubén. Por eso es que Rav Nachman nos dice que él es el que tiene que traer una prueba. O sea que Rav Nachman en verdad, perdón, Raba en verdad dice que siempre vamos a Motzi mejaveró la barra. Y al que quiere sacar del ocupante es el que tiene que traer la prueba. O sea, ¿por qué dijo diferentes dictámenes en las diferentes historias? Porque los casos son diferentes. En el primer caso, está hablando cuando quien se encuentra en la tierra, se encuentra el vendedor. Entonces el otro es el que tiene que traer la prueba. Y en el segundo caso, ¿quién se encuentra? El ocupante. Entonces el dueño original es el que tiene que traer la prueba. Y tampoco hay contradicción en la opinión de Rav Nachman. ¿Por qué? Porque en el primer caso de Barsisín, o sea, en la tierra que le llamaban Barsisín, que no está clara si quedó incluida en la venta o no, ¿sí? Opina Rav Nachman, el hecho que la llaman Barsisín es una prueba contundente de que probablemente se la compró ¿a quién? A Barsisín. Entonces seguro queda incluida en esa venta. Porque ¿por qué le llaman Barsisín? El hecho que le llaman Barsisín es una prueba contundente de ¿qué? De que efectivamente le compraron a Barsisín. Y por lo tanto, ¿quién tiene que traer una prueba? El otro, porque esto es, la prueba ahorita se vuelve muzak, porque el hecho que la llaman así seguro es como si fuese seguro que la compró. A diferencia del segundo caso, ¿qué pasa a una persona que tiene un documento y no está certificado? Aunque tenga un documento que le decimos, ¿quieres cobrar con tu documento? ¿Qué tienes que hacer? Certifica el documento y después puedes a raíz de eso cobrar. O sea, aquí también, cuando viene y quiere a través, el ocupante quiere venir y decir, llevo 3 años acá, llevo 3 años y no tiene un documento, le decimos, ¿sabes qué? Trae una prueba, certifica tus 3 años, trae 2 testigos. Por eso en este caso le dice al ocupante que tiene que traer una prueba, porque de la misma manera que cuando tiene un documento le decimos, certifica el documento para que puedas cobrar con él. Aquí también decimos, certifica, trae 2 testigos de que efectivamente estuviste ahí 3 años. Con esto acabamos Perek Teshi, 9º capítulo, Adran Alaj, Mi Shemet. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.